que acá estamos, epa, que acá estamos en el primer encuentro sincrónico de la materia Introducción a la Neuropsicología. Y hoy es miércoles 8 de abril. Bueno, cuenten preguntas, así hacemos comentarios de los temas, qué le pareció interesante de neuropsicología. Algo que quieran hacer comentarios. Bueno, comienzo, Dale. arranco. A mí me pareció muy interesante, porque, bueno, yo no tenía previos conocimientos generales como cualquiera, pero que cursa estas carreras, pero con respecto a la atención y ya fui pudiendo identificar, porque, bueno, a medida que uno estudia sigue atendiendo gente, sigue evaluando algunas cuestiones que ya aparecen con la atención, que ya puedo ir viendo, ¿no? De la atención, del lenguaje. Bueno, yo voy avanzando un poquito también con la memoria, que para mí es como muy importante porque al trabajar en la parte, en la Defensoría Federal, tengo mayoría de imputados y la memoria es muy importante para poder describirla en los informes. Así que para mí fue muy interesante poder tener características más específicas. Si bien la materia, como ustedes la describen, teórica, es buenísimo empezar a ya explorar esos conceptos. Bueno, y contame qué te pareció lo de la atención. Claro, la atención, al principio, empezar a discriminar la atención, yo veía que la atención para mí era una, y empezar a discriminar por qué era la focalizada y por qué era la selectiva y por qué era la excluyente, no fue tan fácil. No es como verla y poder discriminar a la simple lectura, luego de entrevistar a alguien, si esta persona qué predomina en estas respuestas, o poder discriminar qué sostuvo, qué tipo de atención sostuvo. No me fue fácil. Entonces, a la medida que fueron pasando estas 2 semanas, fue leer, ver, observar, estar atenta y ya simplemente concentrarme en la atención fue para mí un desafío. Porque las etapas de la atención, y no pensarla como un proceso unitario, sino que es multifactorial, que puede ir atravesando distintos tipos de atención a lo largo de toda la entrevista, y cuál es lo que con la que más despliega, o distintas actividades para cuál es la que va desplegando. Bueno, para mí todavía no me siento cómoda con ese concepto de la caracterización, ¿no? Pero bueno, ¿Es ya está. la devolución como para pensar esto e intentar discriminar Claro. qué proceso atencional predomina? Claro, sí, sí, sí. Bien, Inclusive yo después, buenísimo. porque yo me apresuré, hice el trabajo los primeros días, el trabajo de la actividad de la atención, y después cuando lo leí me di cuenta que, claro, no había manejado el proceso que hay en el paciente que está en la plataforma, no había discriminado qué tipo de atención estaba rehabilitando en ese momento. Entonces me quedé Claro. corta en la descripción de ese trabajo, ¿no? Sí, igual la idea de esto de la devolución es eso, ¿no? Como generar preguntas disparadoras como para profundizar más, ¿no? Claro, creo Es una que introducción, entonces sí. no pasa si está bien o mal, no se trata de eso, ¿no? Sino, bueno, ¿no? Como de qué manera Sí. profundizar más en los conocimientos y esto, como afinar un poco más en la discriminación de los procesos. Sí, 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 tal cual. Sí, Así que después bueno, lo que es interesante de la atención, un poco, bueno, primero que toda esta parte de la atención es muy necesaria para cuando uno piensa en la rehabilitación. ajá, Eso claramente es porque cuando uno como objetivos que se pone en rehabilitación es, qué sé yo, rehabilitar los procesos atencionales, pero de la atención sostenida, de la atención alternante, de la atención dividida, ¿sí? Eso, para aclarar que eso, ahí es donde uno lo pone más en juego, y lo pone más en juego cuando uno trabaja con los pacientes. Pero yendo a la evaluación, un poco como también se dijo en la materia de evaluación, recuerden todos los, digamos, como todos los procesos que se necesitan y los diferentes tipos, ¿no? Que además, por ejemplo, también en los procesos, por ejemplo, en la parte de la clase,
cuando se habla de estímulos internos y estímulos externos, yo me imagino que ustedes en forense, con estímulos, digamos, cuando están con personas más con problemas psiquiátricos, etcétera, seguramente van a tener un problema de poder diferenciar entre el resultado de esta atención y los estímulos internos que están provocando las interferencias, sería, ¿no? Eso me parece interesante a considerar en los tipos de pacientes que ustedes pueden ver. Aunque ahí en Salta se ve más gente adulta. Digamos, serían más procesos neurodegenerativos. Sí, tal cual. Sí. Hay diferentes compromisos de personas con secuelas de ACV, personas con demencias, ¿no? Que algunos que no están diagnosticados porque no hay un neurólogo único de cabecera, hay distintos tipos de certificados, entonces es para ver si la persona está en condiciones de participar de un debate judicial. Ah, claro. Entonces el tema de la atención, el lenguaje, la memoria, más que nada, porque bueno, ellos tienen que ver si pueden evocar situaciones de los años 70, cuestiones al respecto, ¿no? Entonces es como tratar de describir y poder hacer una buena evaluación de esta persona para que porque la reiteran cada 6 meses. Y bueno, son cuadros que muchas veces no cambian, de hecho, más se deterioran. Claro. No entendí lo de los 6 meses, perdón. Hay una normativa dentro de las causas de lesa humanidad que es evaluar cada 6 meses los estados mentales de las personas para participar en juicio de esos procesos interrumpidos que tienen. Entonces, estas evaluaciones son muy recurrentes. El tema es que en los 6 meses hay un efecto de aprendizaje. Digamos, ¿qué se espera? El deterioro. Perdón. Se espera que haya mantención de las funciones cognitivas. Claro. O sea, se espera que, por ejemplo, nosotros cada 6 meses tenemos siempre, la mayoría de las personas, novedades negativas en cuanto a su situación de salud. Entonces, porque son cuadros de personas muy grandes. De hecho, hay muy poquitos con 75, 76 años. La mayoría está arriba de los 80. Claro. Bueno, sí, y después en relación a la atención, después cuando uno evalúa, recuerden que uno tiene que evaluar este span atencional, que uno podría decir que es el arousal, que es un poco hablo de eso, se habla de eso en la clase. Después, por supuesto, la atención selectiva, la atención sostenida, si se puede, la velocidad de procesamiento. Digamos, como que en una evaluación básica uno tiene que ir a buscar estos tipos de atención. Antes no se hablaba tanto, antes se hablaba más de la atención dividida, vieron que ahora los nuevos, bueno, no sé si son los nuevos modelos, pero bueno, se habla de la atención alternante, la atención dividida. Es como medio difícil en la práctica estar diferenciando, ¿no? Que la alternante son diferentes funciones, digamos que el sistema cognitivo tiene que atender a 2 tareas en simultáneo, pero de la misma tarea, mientras que la dividida es de diferentes tareas. Es para discutir, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé si todos conocen el test del Train Making B, donde la persona tiene que unir números y letras. Antes generalmente se decía que era atención dividida, ahora se dice atención alternante. Bueno, hay que considerar, hay que discutir, pero ahora tenemos que decir que es atención alternante. Después de lo que a mí me parece interesante, eso sí es eso, la separación, por eso se da esta materia, para que todos refresquemos los conocimientos de, por ejemplo, los tipos de atención, los tipos de memoria, de los que después vamos a ir a evaluar y de los que seguramente ustedes observan en los diferentes, en las diferentes personas. Después, cuando uno habla de los modelos en atención, qué sé yo,
A mí me pasa que cuando uno empieza a hablar de cuestiones teóricas, muy teóricas, no las relaciona con la vida cotidiana, con la vida cotidiana en el sentido de lo que nosotros hacemos, pero por ejemplo el famoso modelo de Broadway y todo, finalmente uno lo ve en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Esa posibilidad, esta posibilidad que tenemos los sujetos de tener muchos estímulos a la vez y que hay un sistema cognitivo que los elige y algunos de ellos impactan y otros no, que eso lo estamos haciendo todo el tiempo. Eso me parece también, quiero decir, no tomar los modelos como algo ajeno a uno o ajeno a lo que hace, sino tratar de incorporarlo a las cuestiones teóricas, sería de esa manera. Me parece que eso es interesante. Claro, porque a mí me pasó un poco eso, leo la bibliografía y me cuesta internalizarla en la experiencia, ¿no? En la observación clínica. Tal vez estoy un poco sesgada porque vengo haciendo siempre lo mismo y eso hace que también a uno le cueste, pero en este tratar de romper un poco lo que estoy haciendo, me cuesta, no sé con qué modelo quedarme, me necesitaría esquematizarme en algo para que sea como más ordenado también mi observación. No sé si entiende lo que digo. Y es que tendríamos que ser muy teóricos para poder definir Claro. un modelo o llevar adelante. Digamos, tenemos que saber mucho de todos los modelos. Generalmente, como modelo práctico de evaluación, se toma el modelo de Posner, que es uno de los últimos modelos. Pero no quiere decir que ahora, yo lo seguí un tiempo porque dirigí una tesis, pero hay una cantidad de teóricos que siguen desarrollando modelos atencionales. El modelo de Posner lo que habla es del modelo atencional anterior y posterior. Ahí un poco nos ubica clínicamente, porque en el modelo anterior nosotros tenemos todo lo que sea la atención sostenida, la selectiva, las interferencias, y el posterior es selectivo, pero de la parte visoespacial. Eso nos ayuda mucho. Y un modelo que es muy interesante, que después uno finalmente lo ve en funciones ejecutivas, es el modelo de Solver y Matier, que es un modelo de funciones ejecutivas, pero en sus 6 ítems que desarrolla, uno son atención. Y ese es uno de los modelos clínicos que más utilizamos los neuropsicólogos. Ese libro no se puede subir pero ese libro se consigue ya está por internet. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el libro? Se llama, creo que, no sé, Manual de Rehabilitación Cognitiva. Es el de rehabilitación, porque ellas proponen modelos clínicos de atención y de funciones ejecutivas. Son modelos clínicos, o sea, trabajan con pacientes con daño cerebral adquirido, observan qué es lo que le pasa y proponen modelos de atención y de funciones ejecutivas que sirvan para la clínica. O sea, el objetivo de ellas es que sirvan para armar programas de rehabilitación y que ordenen los objetivos de la rehabilitación. Entonces, si vos tenés, o sea, el orden, lo que proponen es, o sea, tener la atención, el arousal, la atención sostenida, selectiva, ¿no? Hay como un orden jerárquico. Entonces, ese orden jerárquico de atenciones menos complejas a más complejas, la idea es que ordene los objetivos de la rehabilitación. Por eso también es un modelo clínico. O sea, ellos no es que meten a pacientes en resonadores como el de Posner y Peterson, que le hacen a los pacientes hacer tareas y los meten en resonadores a ver qué áreas cerebrales se activan. No, o sea, observan pacientes y a partir de ahí dicen, bueno, a ver, ¿qué funciona para orientar la evaluación y la rehabilitación? Son diferentes modelos, los dos son válidos. El de Posner y Peterson tiene muchísima evidencia. Es como, eso es lo que tiene de bueno, o sea, pasan los años y se sigue sosteniendo y mejoran las técnicas de neuroimagen y se sigue sosteniendo lo que ellos proponen. Pero el de Solver y Matier, al ser clínico, es muy ecológico y esto orienta a la práctica diaria, cómo evalúo, cómo propongo objetivos de rehabilitación. Y hay un montón, ¿no? Digo, Sandra que en la clase pone los modelos de filtro, los modelos de distribución de la atención. Después hay modelos de análisis factoriales, ¿no? Utilizando pruebas. También, o sea, esos son modelos un poco más ecológicos, usando pruebas cognitivas,
se hacen un análisis psicométricos y se observan factores comunes y así hay también modelos que tienen buena evidencia. Pero bueno, es como, ¿qué modelo? Bueno, no sé. Es difícil elegir. Yo lo que creo, en mi experiencia clínica, es tratar de entender los tipos de atención y lo que subyace a eso. A mí me parece eso Sí. interesante, tanto en la evaluación como en la rehabilitación. Sí, que eso es también lo lindo del modelo de Solver y Matir, ¿no? Digo, es como, es fácil de comprender y es ecológico, y no sé, está bueno. Estaba leyendo acá tu tarea, Paula, porque decías esto de, no, como que por ahí me cuesta. La verdad es que está muy bien todo lo que escribiste, está perfecto. No tengo nada que agregar. Como que este trabajo que decís, ¿no? También bueno, cómo veo en conductas el constructo psicológico, me parece que está muy bien. Bien, ¿de cuál hablas? ¿Del de memoria o el de De atención? atención, el de atención. Está bien. Sí, 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 porque sí. yo lo había subido, lo subí y lo retiré de campo porque, claro, Ok. como me pasó que le pasó a Mónica. Después me puse a leer y me había quedado incompleto. Después yo te mandé un mail, Sandra, para Sí. explicarte esto, porque yo después lo retiré, pero vi que me había llegado un resultado, digamos, y yo recién había subido el otro, entonces no podía hacer que me hayan corregido el segundo. Entonces dije, bueno, acá hubo Claro. lío. Pero bueno, el segundo lo hice como más a conciencia y más basándome en todo lo que había leído. Me apresuré un poco, me ganó la ansiedad. Entonces, me fascina esto. Entonces lo empecé a hacer y después cuando empecé a leer dije, acá me está faltando. Y ahí fue cuando mandé la segunda parte. Sí, las actividades lo que intentan es como un aprendizaje o como dice Sol, hacer algo como distinto en relación a lo teórico, a lo que uno puede decir en los libros, que los libros están. Es un poco y un poco ahí cuando uno intenta poner la experiencia clínica, que en una materia teórica es como medio difícil. Bueno, y de neuropsicología, que también es eso, ¿no? Cuando uno ve la historia de la neuropsicología, piensen que comienza como muy anatómico, ¿no? Lo que dice Sol, y después con los años se fue desarrollando lo neurofisiológico, toda la escuela de la escuela rusa, y después en los 70 cuando aparece la neuropsicología cognitiva. Eso también es lo que tal vez para algunos pueden marear, en donde uno se para. Pero claramente ahora uno se tiene que parar en la neuropsicología y en todos los aportes que hace la neuropsicología cognitiva, tanto en las evaluaciones como en la rehabilitación. Eso a mí me parece siempre interesante. Pero a veces uno, no sé, está con los pacientes y dice, ay, Luria, esto es Luria. A mí me pasa, iba a ser como ese comentario que cuando uno se mete en la historia de la neuropsicología, me pasa que digo, che, no hay nada, o sea, no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Digo, por más allá de que hay un montón de avances y que mejoran las técnicas estadísticas y mejoran las técnicas de neuroimagen y mejoran los microscopios y mejora, ¿no? Y de repente te puedes a leer a Luria y como esto, ¿no? Decís, che, Luria. Si no estamos inventando nada, ya se dijo hace siglos atrás, solamente estamos quizás demostrando lo que ya se dijo, solamente de otras maneras. Me pasa un poco eso cuando uno se mete en la historia de la neuropsicología. Sí, bueno, pero igual el procesamiento cognitivo es interesante, que Sí, eso Luria no lo hizo. sí, verdad. Sí, todos los modelos de subcomponentes están buenísimos. Bueno, más que porque eran tan descriptivos, ¿no? Que ahora eso creo que eran más clínicos, ¿no? Sí, era muy observación y observar y describir Lo que pasa es que sí. faltaban herramientas, no estaba todo lo que es la imagen, los estudios por imágenes, entonces la observación y en medio de ensayo de error también, porque no había material para abordar, entonces era todo nuevo lo que se iba aprendiendo. Entonces, también esta concepción de ese que, hola, se cortó.
No, igual eso se te del escucha. cerebro que iba como que estaba seccionado, que esta función corresponde a esto, este lugar a esto. Costó encontrar lo holístico del cerebro, ¿no? Creo que ahí se fue el hallazgo más grande y que de ahí se pudo partir mucho, fue más fluido, me parece, lo que el conocimiento de la neuropsicología. Tal cual. Sí. Bueno, lo que para mí es admirable es Charcot. Yo digo, qué bárbaro, el tipo, lo que dicen es que los pacientes, reales pacientes eran abandonados y él los seguía durante años en la pura observación y descubrió casi toda la patología. Sin nada, como vos decís, sin instrumentos y eso. Bueno, pero hablando de lo emocional, además que Cristian está mucho con eso, también tenemos que considerar que las funciones, muchas veces nos preguntan, o me han preguntado, ¿no? Bueno, pero si la persona está deprimida, si la persona emocional impacta en las cuestiones cognitivas, muchas veces uno dice sí, siempre, a veces no es siempre. Eso es importante también considerar. Digamos, a veces por supuesto que sí, pero también uno tiene que tratar de tener la capacidad de poder detectar las dificultades cognitivas a pesar de las cuestiones emocionales. Uno tiene que de alguna manera verlo. Por muchas razones. Primero me imagino, yo no me dedico a forense, pero todos los que hacen forense para detectar si esa cuestión cognitiva es emocional o claramente una enfermedad que la persona, bueno, alguna injuria que tenga. Y también porque en adultos o en los procesos degenerativos, las diferentes enfermedades, uno tiene que tratar de pesquisar si lo cognitivo está disminuyendo. Y a veces, bueno, por supuesto, la depresión y todo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, uno a veces cae en decir, ay, sí, porque está deprimido, entonces está todo mal. Entonces uno tiene que empezar a ver pruebas que no me puedan indicar. Por ejemplo, la persona está deprimida y yo hasta, digamos, su forma y todo, yo me doy cuenta que está deprimida. Entonces, claro, le tomo la afluencia verbal, le digo, bueno, dígame, no sé, una cantidad de animales y la persona va a decir, no sé, perro, gato, caballo, ahí realmente impacta. Pero uno se pregunta, por ejemplo, en una habilidad visoconstructiva como la construcción con cubos o una copia de la figura compleja Rey, ¿la emoción va a intervenir? Digo, tiene que ser una alteración muy importante del sujeto. No estoy hablando de casos de componentes más psiquiátricos, ¿se entiende lo que digo? Por más que la persona esté muy deprimida, la figura de la copia la va a hacer o la puede hacer. La hará más Entonces lento, uno ahí, pero la hace. exacto, lo hará más lento, pero lo hace. Digo, es lo mismo cuando, no sé, todos conocen la construcción con cubos. En la construcción con cubos, una persona con Parkinson la va a hacer más lento, pero la hace. En el test uno va a decir, está en 0 o lo que indique, y hace, pero la realizó bien, pero la lentitud. Esto también puede pasar en alguien con trastornos emocionales, que uno dice, la hizo bien, bueno, más lentamente. O lo mismo cuando uno hace, por ejemplo, administra lo que es el Train Making B, ¿vieron? El que, digamos que eso podría decir que es la atención alternante y para otros es una función ejecutiva, no importa eso, depende de donde uno se pare, entonces tiene que unir números y letras. ¿Estamos todos al tanto del Train Making B? Ese también no es lo mismo que la persona lo haga lento, no es lo mismo que la persona lo haga lento y con errores. Eso también a mí me puede ayudar. Porque finalmente, y más ustedes cuando hacen forense, tienen que tratar de evaluar las cuestiones cognitivas más allá de la alteración. ¿Con esto qué quiero decir? No sé, si yo estoy en un consultorio trabajando con una neurólogo o psiquiatra y me dice, ay, necesito que no sé, a María le hagas una evaluación cognitiva, está deprimida. Ah, bueno, entonces yo digo, entonces, ¿qué te parece si vos trabajás la depresión por un tiempo, no sé, tratamiento depresivo o con medicación y la evalúo en 2 meses? Eso sería genial. Digo, como que uno controla eso.
O a mí me ha pasado, no sé, me acuerdo que estaba en INEVA, que es un instituto acá en la Ciudad de Buenos Aires, y me acuerdo que voy a evaluar a una señora y me dice, no, es que no dormí nada porque ayer me asaltaron. Digo, señora, ¿qué está haciendo acá? Acá. Pero bueno, era una prepaga y se lo pudo contabilizar. Digamos, bueno, venga dentro de un mes, véngase cuando se sienta bien, qué sé yo, no es momento para la oración. Ahora, eso no sucede en la vida diaria, siempre que uno pueda acomodar el momento en hacer una evaluación cognitiva. Y más ustedes, aparece el paciente o la persona, diríamos, que hay que administrar y hay que administrarla, ¿no? O personas que viajan de lejos o que vienen con una ambulancia después de 2 horas, ¿no? Hay como muchas situaciones donde uno tiene que tratar de considerar eso. Vine esto por a veces lo emocional, uno suele decir, bueno, no, pero empaca. Bueno, miremos qué pruebas uno puede detectar, sin hablar de pruebas que tengan que ver con el engaño, ¿no? Con que está mintiendo, digamos, eso no. Estoy hablando de lo que la emoción puede. O, por ejemplo, en las pruebas de memoria, donde tal vez uno le lee la lista de palabras y la persona dice pocas. O uno, no sé, a mí me pasó hace poco, bueno, no hace poco no, pero hace un año una persona, vieron con la queja subjetiva, yo no puedo, ¿te acuerdas de Sol en INERE? Yo no puedo nada, yo no recuerdo nada, era así como una queja subjetiva terrible. Algunos de estos autores podrían decir que eso es la metamemoria. Y entonces me acuerdo, yo dije, es que si no podrías hacer nada, no estarías acá sola, viniendo sola, que yo te evalúe. Es como un imposible. No lo dije de esa manera. Entonces una vez ahí puede pesquisar que la persona no tiene tantas alteraciones de memoria. Entonces uno le toma la parte de codificación, un poco baja, pero no tan mal. Toma el recuerdo libre y le da re mal. Y uno dice, pero sí, o hasta trabaja, ¿qué pasó? Le toma el reconocimiento y lo hace bien. Y ahí no hay ninguna patología. Dice, ahí sí uno puede decir que las cuestiones emocionales están impactando, ¿no? Por distintos motivos, qué sé yo, pero bueno, me parece que es importante eso. Por eso, para evaluar, y ustedes ya lo saben porque tienen experiencia, lo que es importante es saber de la parte teórica. Eso claramente. Lo que vos decís, Paula, que no sabes por dónde meterte, bueno, en esos pensamientos es discutir vos misma con los modelos, con discutir vos misma con eso, con los tipos de atención, los tipos de memoria. Eso me parece importante. Cristian levantó la mano. Sí, consulta, porque, bueno, lamentablemente yo había mencionado que tenía que irme a trabajar. Quería preguntar si para este examen que se va a subir a la plataforma ingresan las 2 unidades temáticas primeras. Sí, pero Son igual las 2 unidades temáticas. Sí, tiene así como... Sí. Bien, y por último, ¿cuándo estaría subida esta clase así la puedo terminar de ver? Bien, ya les habilito ahí la primera evaluación. Está bueno, eso se le ocurrió a Sandra. Es como tienen que hacer un experimento. Ahora se los habilito para que lo puedan ver. Y entre hoy y mañana le damos la fecha de deadline. ¿La fecha de entrega? Sí. Y Perfecto. Cristian, antes de que vayas, ¿a ustedes les viene bien este horario para encontrarnos? Depende cuánto dure la clase. Yo generalmente los martes a las 8 ingreso ya a trabajar. Bueno, no, generalmente siempre, en general duran 1 hora, pero entonces nos encontramos en 2 semanas, igual lo vamos comunicando por el foro. De acuerdo. Bueno. Siempre la comunicación real tiene que ser en el foro, porque eso nos lo pide la universidad. Después mandamos el mail para que les llegue tal vez en la diaria. A veces no siempre uno se mete en el foro.
Ahí ya Bueno, tienen la primera evaluación, ya tienen los recursos, tienen un foro, la primera evaluación, como bueno, las consignas, etcétera, y bueno, y un artículo para facilitar la primera evaluación que también les comparte Sandra. Está todo perfecto. subido Bueno, en el área evaluaciones. perfecto. Bueno, yo ya me despido acá. Gracias y Gracias, Cristian. nos vemos la próxima. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Cristian. Una consulta, porque yo vi que había un material que facilitaba la primera evaluación. ¿Es esto que habla de la observación de objetos alineados, desalineados? Era porque lo intenté leer y me costó muchísimo ese texto. Es ese texto, ¿no? ¿De eso se trata? Bien, Sí, bien, perfecto. pero igual mirá el experimento. Sí, 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 sí. El experimento lo que intenta es que ustedes crean, se dice, no, que ustedes tengan la intención de crear una prueba. Bien. Es decir, Claro. hay alguien que se le ocurrió prueba, el Tremequín A, el Tremequín B, los SPAN, hay alguien que dijo, wow, esto, bueno, también uno puede desarrollar una prueba, Me encanta. porque desarrollando la prueba uno se da cuenta pensándola se da cuenta de qué está evaluando y qué no está evaluando en realidad. Sí, para que no queden problemas en cuestiones teóricas. Es eso. Para poner en juego la creatividad. Porque como dice siempre Sandra, dice, estoy harta de leer la atención selectiva, la atención sostenida, Entonces la idea es como, bueno, esto, crear, bueno, estímulos y decir, bueno, es un proceso top-down, bottom-up, etcétera. Ahí, bueno, tienen igual en la guía, pero es como un poco eso, crear estímulos y decir que se pone en juego. Y después, bueno, tiene sí un par como de quejas subjetivas que tienen que decir, bueno, la persona se está quejando de, o sea, que a partir de queja subjetiva, inferir cuál es el proceso que podría estar alterado. Ahí ya lo tienen habilitado. Genial. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Seguramente cuando nos encontremos la próxima vamos a hablar del experimento. Se van a enojar, se van a enojar. Nada. Pero a mí me parece, con Sol también nos parece como interesante Está re desarrollar bueno. cosas y otros Sí, experimentos. sí, sí. Porque además también es interesante que el artículo que está subido es difícil, no es fácil ese artículo, pero es una manera también de acercarnos a los teóricos, porque nosotros somos clínicos, digamos, Sol y yo somos clínicos, ustedes son clínicos. Pero bueno, en el mundo hay muchísimos teóricos, psicólogos teóricos que se dedican a seguir estudiando, haciendo experimentos para estudiar la memoria, la atención, el lenguaje. Hubo unos avances enormes en todas las funciones cognitivas. Entonces, es como uno tiene que tratar en esta materia, bueno, en la evaluación yo creo que también, uno tiene que tratar de hacer una unión entre estas dos cuestiones. Es decir, que uno no esté tan alejado de lo teórico. Eso a mí me parece importante, ¿no? A las dos nos parece importante, porque entonces, vuelvo a decir, uno entiende cuando está evaluando o rehabilitando algo. Pregunto, para entender un poco la mecánica de esta evaluación, es de las primeras 2 unidades entonces. Claro. La última va a ser de la tercera unidad que todavía no Y la la vi. cuarta. Ah, y la cuarta. Perfecto. Sí, que igual ya también ahora ya se los Bueno, voy pero hay que habilitando. esperen, porque están ansiosas. Ya sé que alguien deben ser Primero ustedes. hagan la evaluación. Sí, y otra cosa quería preguntar, estas 2 evaluaciones, porque Erika nos mandó, o no sé si unos mails que podían promocionar la materia. Se puede promocionar. ¿Cómo sería? Si tienen todas las actividades obligatorias realizadas y se sacan 7 o más, promocionan. Ok. No se va a final. Y si van a final, le enviamos también así como un trabajo asincrónico con una fecha de entrega que es el final. Perfecto.
Después Lo de que ese es la- 25 de la fecha final de la evaluación, pregunto porque tengo un viaje la semana que viene y estoy organizándome con las tareas laborales y educativas y maternales. Si Qué se caos. pasa de esa fecha todas estas actividades, porque estoy muy interesada en la bibliografía y es mucha para leer y para comprender. No les digo de retener, no prometo, pero para pasar al 25 de abril, ahí, ¿qué pasa si uno se extiende? No pasa nada por nosotras. Nosotros en un momento, pero sí en un momento la universidad nos exige Ah. subir las notas. Pero te puedes pasar un poco, ¿no? Listo. No. Listo, gracias. Pero en un momento la universidad nos hace y tenemos que subir toda la información de todos. Pues ya nos pasó. Ya no pasó que uno Esperábamos a que terminen todo de hacer las actividades y la facultad, las notas. nos retaron. Nos retaban, nos mandaban mail. Y esperábamos a un alumno que finalmente no dio. Que al final no lo hizo. Pero bueno, sí, obvio, no es que no somos súper exigentes con la fecha de entrega, no es que tiene que estar para tal fecha, pero una vez que finalice el cuatrimestre debería estar todo porque hay que subir las notas. No, y Ni además, siquiera el mes. y además a usted se le junta con otras materias. Claro, porque arrancan las otras materias, sí. Digo, mejor. Sol, vos recién mencionabas las actividades. Quiero saber cuáles son las actividades obligatorias. No me quiero saltear nada. La que mandaste de memoria y queda una más de funciones ejecutivas. Bien, eso, la Eso es memoria, la obligatorio. Y atención. los dos parciales. Y los dos parciales, listo. Bien, O sea, tienen el multiple choice, el video de rehabilitación de atención, el video de rehabilitación de memoria, el video de rehabilitación de funciones ejecutivas. Y los dos parciales. Pero las tareas no son con nota, es aprobado, desaprobado y hacemos una pequeña devolución. Nada. Eso, a veces comentamos algo, a veces nada, está todo perfecto y no hay nada que comentar. Y lo que lleva nota son los exámenes y bueno, eso es, si se hace 7 o más, promociona. bien. En realidad, si nos ordenamos mentalmente, sería las actividades obligatorias es condición de regularidad, ¿no? Esto son horas cátedra, por así decirlo. Y la nota es lo que se puede promocionar, ¿no? Si se sacan 7 o más, promociona. Muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, sí, háganlo por el foro. Bueno. Bueno, que estén Perfecto. bien. Buena Gracias. semana. Y vos, se nos fue Paula, lo mejor. Sí. Mejor no estamos bien. Vamos bien. Bueno. Sí, gracias. La pasaron muy mal. Sí. Terrible. Lo peor fue cuando nos enteramos porque nadie sabía lo que estaba pasando, solamente sabíamos lo que pasaba en la casa de uno, porque al no haber no había internet, no había nada. Cuando después uno se da cuenta de todo lo que pasó, pero en ese momento como no había mucha conciencia de la situación. Claro, además me decían, depende en qué parte de la ciudad, porque en nuestra materia está Leticia Fiorentini, que es de Bahía Blanca. No la conozco. Vive en Buenos Aires, es una excelente neuropsicóloga y su familia sí vive en Bahía Blanca y me explicó que su familia, el viernes cuando empiezan a decir la llamo, le digo, tu familia, me dice, no, están bien porque ellos están en la parte de arriba de la ciudad, algo así entendí. Sí. Y entonces estaban bien, ella le pasó que no se pudo comunicar durante todo el viernes después. Claro. Pero cuando se comunica, parece que los familiares empezaron a estar mal porque, claro, empezaron a ver lo que había pasado en la otra parte de la ciudad. Y que claro. Más traumático. ¿Y qué te parece? También. Sí, estoy atendiendo a mucha gente que está con niños que están pendientes del pronóstico. Ay. Nunca imaginas un nene de 8 años pendiente de pronóstico, nunca en la vida se vio eso, y ahora están, hoy llueve y se escuchan un poco de viento, porque aparte hacía 20 días, o no sé, un mes, había granizado de una manera que rompió los techos, el granizo, eran unas pelotas así que caían y agujereaban la chapa y pasaban de largo. A mí no me pasó eso, pero también, la verdad que venimos con y el año pasado, el otro año, el 26 de diciembre del 23,
con el tornado que tiró no sé cuánta cantidad de árboles. Apúralo, Bahía Blanca no sé qué está pasando. No, y además, bueno, la muerte de estas dos chiquitas que me imagino Ay, en todo el país. por favor. Claro, pero siendo niño, lo que debe significar esa representación de que te puedes morir y el río te lleva. Sí. Terror. Es tremendo, digamos, como, no sé, la otra vez yo tengo una amiga que tiene sus familiares en Israel cuando fue todo de la... Y bueno, su sobrino estaba muy mal también por la bomba, por lo que esperar. Claro, son como situaciones que para los adultos también, pero bueno, por supuesto lo manejamos de otra manera, pero para un niño. Sí. Bueno, que estén bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches, Chao, muchas chao, gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.